Buenas noches. Después de un largo tiempo sin hacer ningún tipo de alocución, prácticamente retirado por un tiempo por tantos avatares, tantas circunstancias, los compromisos de la universidad, la mudanza, el programa que estábamos haciendo naturalmente con el doctor Adolfo Suárez, lo tuvimos que suspender debido a una serie de situaciones que se han presentado y no podíamos tener el tiempo para organizar, grabar las entrevistas, hacer todo lo que necesario, todo lo que amerita un compromiso semanal, una vez a la semana. Y nos tocaba esa situación y por responsabilidad personal, por amor a lo que hacemos, al público que nos escucha, nos paralizamos. En estos días he vivido los días más terribles que he podido tal vez experimentar en mucho tiempo. Situaciones que ponen a uno, ustedes saben, a pensar. A pensar a veces si vale la pena continuar lo que estamos haciendo y etcétera. Sin embargo, ha sido en medio de estas tribulaciones que hemos llegado a entender algunas cosas que teníamos de idea, pero no la habíamos entendido a cabalidad. Sucede que entender el carácter de Dios, cuyo nombre es Jehová, el Dios creador, y su amor por la humanidad, en la manifestación, en la encarnación de su Hijo, del Hijo, del Verbo, Jehová Sebaot, el que recibió toda potestad en el cielo y en la tierra, y ante el cual deberá doblarse toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Es decir, ese gran amor manifestado en la persona de Yeshua, del Mesías, de Jesucristo, a veces nos resulta difícil de entender. Pero fíjense en algo. Esta tarde conversaba con una señora y hablábamos de cosas espirituales. Sucede que hablábamos de la caída del hombre, de la creación y la caída del hombre. Y mientras hablaban recibí ¿cómo les explico? Una inspiración, un entendimiento de la naturaleza del perdón. Y fíjense algo. Cuando Dios crea al hombre, dice, hagámoslos a nuestra imagen y semejanza. ¿Verdad? Esto significa que el hombre debía tener las características de Dios, los atributos de Dios, pero en una dimensión inferior, pero atributos de Dios. También dice el Salmo, dioses sois. Y Yeshua alude a esa cita cuando tiene una discusión con los fariseos. No está escrito en su ley dioses sois, ¿verdad? En la ley, en los libros, en los profetas, está esa aseveración. Entonces, si yo me paro frente a un espejo, veo una imagen mía, ¿verdad? Idéntica a mí. Esa imagen mía es el reflejo de mi ser. Yo me muevo a la derecha o a la izquierda, la imagen se mueve conmigo. Yo hablo, mis labios se mueven y los veo moverse. Todo. Miro, veo, escucho. La imagen que está frente a mí, si yo me toco la aurícula derecha, en la imagen me la toco. Es decir, lo que está frente a mí, frente al espejo, es mi propia imagen. Cuando Dios crea al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. Miren
no solamente a su imagen, también a su semejanza. Esto da a entender que el hombre, repito, tenía los atributos de Dios. Y esto es amor inconmensurable por sus criaturas, amor inconmensurable por su hijo, amor inconmensurable por su pareja, capacidad creadora, etc. Cuando Dios le presenta a Eva, a Adán, al verla le dice, exclama, como una exclamación desgarradora que le salió de las entrañas, de lo más profundo de su ser. Al verla la amó y dijo, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y la llamó Eva o varona, porque del varón fue tomada. Este concepto que parece a veces nihilista, que parece machista, dicen algunas feministas y algunos que interpretan mal las cosas. Adán amó a su pareja. La amó tanto que cuando recibieron la orden que podían comer de todos los frutos del huerto, menos el que estaba en el medio, el árbol del conocimiento, el bien y el mal, pero Eva se dejó intentar, engañar por Satanás disfrazado de serpiente, tal como una mujer o un hombre hoy día puede dejarse tentar y engañar por Satanás en la persona de una mujer, si es un hombre, y en la persona de un hombre, si es una mujer. Cuando Satanás te propone destruir la vida de una persona, él no va directamente, él utiliza sus agentes. Y la meta de Satanás es avergonzarnos, destruirnos, hacernos que después sintamos remordimiento, que sintamos ganas de morir, vergüenza. Cuando Eva come del fruto prohibido, Adán la ve, y Adán no solamente no piensa en otra cosa, en que Eva comió y la sentencia era que el día que se comiera del fruto morirían. Cuando Adán contempla la posibilidad que aquella que es carne de su carne y hueso de sus huesos, el amor de su vida, el amor que le brotó al verla tan siquiera, él no asimiló la idea de perderla, de que Eva fuera destruida. Él no quería que a Eva se la sustituyera por otra. No, él quería a Eva. Él amaba a Eva. Por eso, a sabiendas de que si él comía también moriría, prefirió correr la misma suerte de su Eva, morir con ella. Y morirme contigo si te mueres, dice la canción. Y si te matan, matarme contigo si te matan. Eva iba a ser muerta. Iba a ser muerta porque era la sentencia que le tocaba. Sin embargo, esa muerte, Adán prefirió correrla con su Eva, con su compañera, morir con ella porque era la mujer que amaba. Y por eso llegó al sacrificio de sí mismo. Cuando Jehová Dios, el Elohim, vio que el hombre que había creado su imagen y semejanza había pecado, desciende. Y Adán, avergonzado, sí, ambas, la pareja avergonzada, destruidas moralmente porque sabían que le habían fallado a quien les había dado la vida, a quien le había dado todo. Entendían que no eran dignos de estar en su presencia y de hecho no lo eran. Y ese conocimiento los hizo que se ocultaran, les hizo que se escondieran de él,
de Jehová Dios, del Dios creador. Y ustedes saben que cuando Jehová Dios vio que ese hombre, Adán, el que él había creado, era capaz de entregar su vida por su Eva, él dijo, si el hombre que yo creé es capaz de por amor sacrificar y entregar su propia vida, ¿qué me deja a mí que soy Dios, que soy el Dios creador? Por eso, el versículo más famoso de la Biblia, el más usado y uno de los menos entendidos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas alcance la vida eterna. Por amor, Adán se sacrificó, se entregó a la muerte por Eva. Por amor. Por amor. El creador de todas las cosas, aquel que dijo y fue hecho, aquel que mandó y existió, se entregó a sí mismo en rescate de la humanidad caída. Entendamos esto. Lo único que puede vencer la oscuridad, al dolor, a la muerte, es el amor. Si amamos de verdad. Si amamos a quien tenemos a nuestro lado. Si entendemos que esa persona es capaz de dar su vida por nosotros. Y en algún momento le fallamos. Sentimos vergüenza, sentimos deseos de morir, nos sentimos sucios, pero eso es precisamente lo que quiere Satanás, destruirnos, hacer que nos avergonzamos de tal manera del pecado que en lugar de sentir arrepentimiento, sintamos remordimiento. Ejemplos de remordimiento por haber pecado y traicionado, el de Judas. Ejemplo de arrepentimiento por haber pecado y traicionado, Pedro. La diferencia entre Pedro y Judas fue que su fe, su amor a Yeshua era más fuerte que el dolor mismo, que el remordimiento. Por eso aceptó el perdón que se le otorgó. Judas no fue capaz de aceptar el perdón. Y les digo, mis queridos hermanos, queridos amigos, seguidores del camino, les digo que en el cielo no puede haber fiesta, no puede haber alegría mientras la humanidad, mientras el hombre sufre. Porque en toda angustia nuestra, Jehová Dios está siendo angustiado. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No puede haber fiesta ni alegría en el cielo mientras la humanidad, la cosa más preciosa a los ojos del Dios Creador, sufre. Si has caído, si has pecado, si has traicionado a la persona que amas, al hombre que depositó tu confianza en ti, a la mujer que depositó su confianza en ti, a la persona, al hermano que te dio dinero para que invirtieras y tú traicionaste, siente verdadero arrepentimiento que te llevará a obtener la paz. Porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. El que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Aprendamos a perdonar por amor y a aceptar el perdón por amor. Que la paz de Jehová Dios, de su Hijo Yeshua, sea con todos ustedes. Amén.